Las 8:13 de la mañana, continuamos con Radio Análisis en este día lunes. Por supuesto, les contábamos que la instalación de la Convención Constitucional es y no puede ser de otra manera prioritaria para nosotros, pero también es cierto que hay otros asuntos que nos acompañan y que no queremos dejar por ningún momento de lado, y uno de ellos, evidentemente, es la situación sanitaria. Cómo se enfrenta desde distintas disciplinas, desde distintos acercamientos, una pandemia como la que estamos viviendo. Y dentro de ello nos parece muy importante volver a conversar respecto a cómo se comporta este virus, respecto a cómo se comportan en general los virus, y respecto a una tarea que la propia Organización Mundial de Salud ha calificado como fundamental para enfrentar exitosamente la pandemia, que es la llamada vigilancia genómica. Nos acompaña esta mañana para conversar sobre este tema el doctor en biología molecular y académico de nuestra universidad, también director del Centro de Regulación del Genoma, el profesor Miguel Allende. Profesor, muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana de lunes. Buenos días, Patricio, encantado de estar acá. Sí, voy a partir haciéndole una pregunta bien básica, pero como esta entrevista se trata, entre otras cosas, de poder hacer divulgación también, pienso que es un buen punto de partida. Explicarle a quienes nos están escuchando, que no están familiarizados disciplinarmente con el tema, qué es la vigilancia genómica y por qué es tan importante para enfrentar una situación como la que estamos viviendo. Bueno, una buena pregunta. La vigilancia genómica es una estrategia que tenemos que tener para observar el comportamiento genético de los organismos. En este caso, si se trata del virus SARS-CoV-2, ya sabemos que este virus a través del tiempo va cambiando, es decir, va mutando, va adquiriendo nuevas propiedades genéticas. Y eso es totalmente natural. Es decir, todos los organismos van sufriendo cambios en el tiempo a lo largo de las generaciones, y eso obviamente influye en sus capacidades, su desempeño frente a los desafíos que le entrega la naturaleza. En el caso del virus, los desafíos que tiene al frente son básicamente la posibilidad de transmitirse de una persona a otra y cómo nosotros somos capaces de impedir esa transmisión. Entonces el virus tiene varios caminos para poder perfeccionarse en el fondo y poder vencer esas barreras. Si le ponemos barreras físicas, es decir, las mascarillas, el distanciamiento, el virus lo que hace es a volverse más contagioso, es decir, tiene más capacidad de saltar de una persona a otra por el aire y al contactar sus células, entrar a ellas, etc. La otra opción que tiene también el virus es hacerse mejor para adherirse a las células de personas y entrar, y finalmente también tiene la opción de replicarse más eficientemente, es decir, producir más partículas virales por persona, cosa de tener más chance de transmitirse a otros. Y eso a veces conlleva también un aumento en lo que llamamos la patogenicidad, es decir, la enfermedad que causa el virus. Entonces el virus lo único que está tratando de hacer, entre comillas, es subsistir. Y para eso entonces estos cambios genéticos le pueden ser favorables y en esos momentos los aprovecha. Entonces la vigilancia genómica lo que hace es tratar de observar esos cambios y anticiparse a posibles ventajas que tenga el virus de transmisión o de replicación, y por lo tanto tratar de controlar un poco esas variantes genéticas, ¿no es cierto?, y impedir que se transmitan. Sí, lo que hace este virus es lo que hacen todos los organismos vivos, entonces parece, profesor, ¿no? Que es adaptarse al ambiente en el que se desenvuelven para no desaparecer, para poder sobrevivir. Es lo que ha hecho la especie humana, es lo que han hecho en general todas las especies que conocemos en el mundo actualmente. Eh, Hablemos a partir de ese punto de partida, ¿no? Del comportamiento de estas llamadas variantes, ¿no? Los medios de comunicación hablan mucho de las variantes y que Sí. aparece esta variante por acá. Muy equivocadamente además se usa en gentilicio, ¿no? La variante brasileña, la variante, bueno, no tiene nada que ver con pasaporte esto, ni con los límites de los estados-nación, pero al menos explicar ahí, ¿no? Cómo operan esos procesos para encontrarnos con estas variantes que en algunos casos terminan siendo más dañinas para el organismo humano que otras. Exacto. Entonces, la vigilancia genómica está mirando este material genético que tiene el virus y cómo se está comportando en distintos lugares geográficos. Y lo que se ha visto es donde hay mucha prevalencia del virus, es decir, donde hay muchas personas infectadas, obviamente eso conlleva más posibilidades de que el virus adquiera mutaciones que vayan a perdurar, es decir, que vayan a fijarse. Y entonces la vigilancia genómica lo que hace es observar cómo se comportan las variantes, y cuando una de ellas empieza a sobresalir en términos de su frecuencia, es decir, empieza a haber cada vez más casos de esa a expensas de otras, uno le pone atención y en ese momento se califica como variante de interés.
cuando además se demuestra que ese virus que creció, entre comillas, proporcionalmente frente a otras variaciones genéticas, además tiene propiedades biológicas nuevas, es decir, mayor capacidad de transmisión o replicación, entonces hablamos de una variante de preocupación. Y es de mucha preocupación cuando además de todas esas cosas, vemos que los cambios genéticos en el virus empiezan a burlar o vencer la capacidad que nosotros tenemos naturalmente de resistir estos virus, que es la inmunidad. Y la inmunidad viene o por una infección previa que tuvimos del mismo virus o por una vacunación. Entonces, ahí sí que nos preocupamos, porque si empiezan en los virus estos que cambiaron, empiezan a burlar las vacunas, ¿no es cierto?, que estamos usando para tratar de defendernos de él, entonces obviamente tenemos que o cambiar las vacunas o mejorar más aún nuestra capacidad de contenerlos para que no se transmita esa variante. Los expertos coinciden en que había que cerrar el aeropuerto. Bueno, como usted sabe, hay una controversia porque parece que nunca se cerró del todo. Pero si es que lo enfocamos desde la mirada disciplinar que nos convoca esta mañana, profesor, uno ha de deducir que el aeropuerto ni las fronteras pueden estar cerradas para siempre y que tarde o temprano los habitantes de nuestro territorio se van a encontrar con esas variantes. A lo más que podemos aspirar en ese plano es a ganar tiempo. Si pudiéramos mirarlo desde lo que nos convoca hoy día, ¿no? ¿Cuál sería la mejor estrategia para enfrentar y para prepararnos, idealmente no ahora, pero más temprano que tarde, eh, a la interacción del organismo humano con este tipo de evoluciones que va teniendo el virus? Bueno, yo diría que la vigilancia genómica es un solo paso, es un primer Ujú. paso, es una Y especie de claro. diagnóstico de lo que tenemos al frente. Ahora es importante señalar que no sirve de nada la vigilancia genómica en un país o en unos pocos países. Tampoco sirve de nada tener vacunas en un país o solo en unos pocos países. Es decir, esta es una pandemia global y tenemos que enfrentarla desde el punto de vista planetario. Y eso significa que si cerramos las fronteras, como usted dice, no tiene mucho sentido a menos que las cerremos para siempre, porque si en otros países no están conteniendo la aparición de nuevas variantes y la propagación continua del virus, eventualmente va a terminar llegando de nuevo. Entonces, es muy importante que si cerramos la frontera, esto sea en coordinación con los países vecinos y con los países con los cuales tenemos el mayor intercambio, de manera que allá también haya preocupación por la vigilancia, por la vacunación, etc. Lo mejor que podamos hacer es usar todas las herramientas a nuestra disposición, que son no solo la vigilancia, sino que la vacunación, que va bastante bien en Chile, y también las medidas tradicionales de contención, que son las mascarillas, el distanciamiento, no juntarse en lugares cerrados, porque finalmente la probabilidad de enfermarse baja mucho con las vacunas, pero baja aún más con las medidas estas físicas de contención. Mm. Por lo tanto, yo creo que es una estrategia que tiene que ser muy, muy holística, muy desde todo punto de vista, de todas las herramientas que tenemos al mismo tiempo. Entonces, la cerrada del aeropuerto no sirve de mucho si no tomamos otras medidas, y viceversa. Por lo tanto, Mm. creo que es una cosa que tenemos que tratar de mantener, digamos, la alerta de la población con un esfuerzo comunicacional fuerte para poder convencer a todos de que en realidad tenemos que usar todo lo que tenemos a nuestro alcance para impedir que siga propagándose el virus. Y ojalá, a través de la diplomacia y de las relaciones internacionales, que eso también ocurra en los demás países, porque, como dije, no sacamos nada con hacer un magnífico trabajo en un lugar si en el resto del mundo está la infección corriendo, digamos, rampante. Sí, se instala la idea de que hay vacunas mejores que otras, lo cual a mí como periodista, profesor, me parece peligroso porque creo que no induce necesariamente en la mejor dirección. Y al mismo tiempo nos encontramos con una estrategia como la que estamos enfrentando en la actualidad, donde se ha criticado la falla en la comunicación de riesgo. Voy a poner un ejemplo. La semana pasada conversamos con la doctora Mercedes López y ella decía que parte de los cuestionamientos que se producen con la vacuna CoronaVac es porque el gobierno no informó adecuadamente que esa vacuna, que es al fin y al cabo un instrumento, una estrategia sanitaria, no es la mejor posible para enfrentar o para bloquear el aumento de los contagios. Entonces, ella decía, si no se entrega la información adecuada sobre cuáles son las propiedades de las vacunas, entonces es razonable que luego parte de la ciudadanía se frustre porque pensó que la vacuna iba a hacer una cosa y finalmente no la hace. Si pudiéramos mezclar lo que estamos conversando con estrategias por un lado y con comunicación de riesgo por el otro, ¿qué podríamos decir sobre cómo situar de la mejor manera posible la información sobre las vacunas? Bueno, es un tema muy, muy complejo y tiene que ver con que
las vacunas y su efectividad o su eficacia tienen muchos ángulos desde el cual mirarse y hay muchos factores que inciden en su funcionamiento. Y en el caso de una pandemia, estamos además pensando que hay que considerar elementos como la disponibilidad de las vacunas, la capacidad que tiene el país de distribuirlas eficientemente, cómo estamos en el tiempo de pandemia versus la disponibilidad de las vacunas. Y en este caso, si bien uno puede tener alguna visión de que las vacunas tienen distintas efectividades o eficacia, de todas formas la que tuvimos acceso en un momento crítico de la pandemia acá en Chile fue la CoronaVac, y esa vacuna está demostrado que tiene una eficacia que merece la pena ponerse, digamos, que merece la pena usarse en la población, sobre todo pensando que no habían otras disponibles en números suficientes para cubrir a todos. Lo que sí habría que haber comunicado es que esta vacuna no impide necesariamente las infecciones. Lo que está impidiendo, para lo que fue probada, es para impedir las muertes y las hospitalizaciones. Entonces, si uno comunica eso y dice, hay que seguir cuidándose porque no queremos que esto siga propagándose y que aparezcan más variantes acá en Chile, y por lo tanto vamos a tomar todas las demás medidas, al mismo tiempo vamos a vacunar a la mayor cantidad de gente posible con esta vacuna para que no se nos muera tanta gente, entonces creo que el mensaje habría sido quizá mejor. Y estoy seguro que sin la vacuna Sinovac habríamos tenido mucha más gente muerta, hospitalizada o con secuelas graves que las que tenemos hoy día. Por lo tanto, comunicar también que hay evidencia de que esta vacuna tiene éxito y tiene una capacidad de controlar los aspectos más graves de la enfermedad es importante también. Y Decir eventualmente, claramente, profesor, que esta vacuna ha salvado muchas vidas en Chile, ¿no? absolutamente, no me cabe ninguna duda. Y posiblemente habríamos podido salvar más con otra vacuna, pero no teníamos esa vacuna. Entonces, ante ese escenario, yo creo que había que optar por lo que se optó. En todo caso, es importante también señalar que con la aparición de las variantes y todo esto van a seguir siendo necesarias probablemente terceras o cuartas dosis de las vacunas, donde ahora con más experiencia vamos a poder elegir quizás un poco mejor qué vacuna funciona mejor para tener el mínimo de muertes y hospitalizaciones y también el mínimo de transmisión, que se ha visto que algunas vacunas funcionan bien. Ahora, incluso la Pfizer, que se supone que es la estrella de todas las vacunas, esta que es de RNA mensajero, recién salió un estudio en Israel que muestra que la variante Delta, esta que apareció hace poco, ¿no es cierto?, y que llegó a Chile ya con 3 casos, está teniendo una efectividad menor, perdón, la vacuna Pfizer contra esa variante en Israel, que es el país que tiene a casi toda su población vacunada. Entonces, todas las vacunas van a tener un grado de efectividad que va a ir disminuyendo en el tiempo a medida que aparezcan nuevas variantes y por lo tanto ninguna va a ser perfecta. Así que hay que tomar siempre la que uno tiene a mano y si tiene un efecto, aunque sea parcial, siempre es beneficioso. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el profesor Miguel Allende. Profesor, por eso yo decía en esta entrevista, y lo he dicho en otros momentos también, que la entrega de la información adecuada es muy importante para que nosotros podamos ponderar bien el momento que estamos viviendo. ¿Y por qué vuelvo a insistir en el tema antes de la siguiente pregunta? Porque la recurrencia a una segunda o una tercera dosis de las vacunas de las cuales ya tenemos presencia en nuestro país ha sido interpretada por algunos sectores de la población como una demostración de que la vacuna no era tan buena. Y resulta que en los virus en general uno tiene que estar poniéndose permanentemente vacunas. El ejemplo de la influenza es un ejemplo súper claro, ¿no? Entonces pienso que entrevistas como estas también nos dan la oportunidad para volver a explicar cómo funcionan los virus, cómo funcionan las vacunas y por qué el hecho de tener nuevas dosis no tiene nada de malo, sino que corresponde a la evolución natural de los virus y por supuesto también a las necesidades del cuerpo humano para protegerse. Hablemos de esto. Quizás lo de la influenza podría ser un buen paralelo, profesor, para explicar el punto. Es un muy buen paralelo, porque efectivamente la influenza tiene una capacidad de cambio genético también muy veloz, de hecho, mucho mejor, más veloz que el coronavirus, y eso hace que todos los años haya que diseñar una vacuna nueva para enfrentar la cepa o la variante que está circulando ese año. En el caso del coronavirus, muta lento, pero como hay tanto virus en el mundo, tantas personas infectadas, se ve una velocidad mayor porque justamente hay demasiadas oportunidades para que el virus cambie. Ahora, esos cambios muchas veces no tienen consecuencias sobre la inmunidad, es decir, afectan a partes del virus que no son importantes para generar inmunidad, pero otras veces sí. Y lo que se ha visto es que efectivamente algunas de las variantes que han aumentado en frecuencia y se han propagado muy rápidamente por todo el planeta,
tienen cierta capacidad de no ser neutralizadas tan efectivamente por la inmunidad que nosotros tenemos, tanto aquella generada naturalmente por infecciones previas como aquella generada por la vacunación. Entonces, eso va a obligarnos a que las vacunas tengan que adaptarse a las adaptaciones del virus en simultáneo. Y entonces, por eso es tan importante la vigilancia genómica, porque si nos damos cuenta de que hay circulación de virus que tienen propiedades o características nuevas y que no son tan efectivamente neutralizadas por la inmunidad producida por vacuna, necesitamos adaptar ahora las vacunas. Y eso va a generar entonces que es probable que tal vez no la dosis que va a venir inmediatamente, porque todavía estamos con el virus casi original, pero eventualmente, quizás el próximo año, tengamos que pensar en nuevas rondas de vacunación que estén adaptadas para controlar a las variantes que circulan en ese momento. Que puede ser la alfa, la delta, no sabemos todavía, puede ser una nueva, y eso va a depender también de cuánto logremos controlar la pandemia este año. Si sigue más o menos como está, seguro que van a haber nuevas variantes y por lo tanto nuevas vacunas. Sí, cuesta encontrarle el lado bueno a esto, pero una de las cosas que uno piensa es que pueden ayudar a que la población en general conozca mejor cómo funcionan los virus, cómo funcionan las vacunas y por qué es tan importante que recurramos a ellas. Bueno, me queda una última pregunta en el tintero, profesor. Se ha dicho que tuvimos un país mejor preparado y a propósito de lo que usted hablaba de las relaciones internacionales más soberano para poder gestionar la utilización de las vacunas. ¿Qué reflexión se podría hacer sobre eso? Porque, bueno, desde la Universidad de Chile, por ejemplo, se ha planteado muy fuertemente que podamos recuperar el rol de productor de vacunas que alguna vez tuvimos y que perdimos. ¿Qué nos enseña la pandemia al respecto? Bueno, a los científicos no nos ha enseñado tanto porque ya sabíamos esto, Lo pero sé. esperemos que otra gente se haya percatado de esto, que es básicamente que un país que invierte en ciencia y tecnología está invirtiendo en su seguridad, en su autonomía, en su soberanía, como dijo usted. Y eso es importante, es decir, la defensa de nuestro territorio no es solo desde el punto de vista militar, sino que es también desde el punto de vista de proteger a la población de este tipo de cosas. Y no es la última pandemia que vamos a enfrentar. Y lo que demuestra hoy día lo que pasó con la pandemia es que la ciencia, cuando tiene un buen apoyo desde el lado estatal y desde el lado privado también, es posible enfrentarse a cualquier desafío de este tipo. Lo que necesitamos sí es estar preparados y saber que esa inversión no es desperdiciar los fondos, no es preparar gente para algo que no va a venir o para hacer cosas que en realidad no tienen ninguna utilidad. Toda la inversión que hemos hecho en ciencia ha servido. Y hoy día más que nunca el tema de las vacunas, de la vigilancia genómica, de la ingeniería para fabricar respiradores, de la ingeniería para hacer mascarillas, etcétera, ventilación, todas esas cosas las podemos hacer acá en Chile y eventualmente si el mundo cae en otra pandemia y tenemos otra vez problemas de distribución, es obvio que es mucho más eficiente tener las cosas hechas en casa. Y por lo tanto, la inversión en ciencia y tecnología, digamos, tiene un beneficio económico incluso gigantesco, aparte de mejorar también la capacidad intelectual de nuestro país y de posibilidades de explorar nuevas tecnologías, nuevos descubrimientos que sean de beneficio para todos. Bueno, profesor, al final de esta entrevista, contarle nomás que nos han llegado muchas felicitaciones por las redes sociales de la radio. La divulgación científica es una forma de enseñar y de aprender y nosotros creemos que el periodismo también es una forma de enseñar y de aprender. Así es que le queremos agradecer por su tiempo esta mañana y esperamos seguir contando con usted para próximas conversaciones. Por supuesto, Patricio, me encanta hablar de estos temas y es muy importante que todos sepan en qué estamos. Gracias.